Anime Magazine Volumen 10. ¿Será que esta serie tendrá más volúmenes que One Piece? Monas chinas funadas, trapitos invertidos, ovas y mucho más. Sean todos bienvenidos a Anime Magazine, esa sección que solo el 1,5% pide, pero que todo el 100% necesita, puesto que nos encargamos de recopilar todos esos datazos curiosos que rodean al extravagante, pero interesantísimo mundo de los monitos japoneses. ¿Quieren saber más acerca del anime y el manga? ¿Desean ampliar su conocimiento anime mientras intentamos averiguar por qué la gente de Twitter cancela waifus imaginarias? Si es así, nos complace informarles que entraron al Classroom indicado. Sin más dilataciones, traigan sus sillas gamer y dakimakuras desproporcionados de Usaki-chan, pues la dosis de culturización quincenal está a punto de comenzar. Chicos, antes de comenzar, hemos realizado otra lista de Spotify, pero con las canciones de los AMV que colocamos al principio de los videos de noticias. Así que dejo el link abajo en la descripción para que lo chequen. ¿Por qué los animes tienen 12 capítulos? ¿Alguna vez en sus casas se han preguntado por qué la mayoría de animes nada más tienen 12 episodios? ¿Será una especie de número de la suerte? ¿Acaso la creatividad y el dinero no les da para más? Si no han podido dormir intentando descifrar este misterio, no se preocupen. Como siempre en Dar TV, tenemos la solución a todos sus dilemas existenciales. Obviamente, la duración de un anime va a depender de varios factores, tanto económicos como de contenido. En dado caso de que sea una adaptación de algún material previo, claro. Sin embargo, sí que existe una razón lógica que justifique esta peculiar práctica. ¿Preparados para oír la verdad detrás del número 12? Pues resulta y acontece que el 80% de animes presentan esta duración por cuestiones de calendario. Así de sencillo. No es un secreto para nadie que Japón estrena nuevas animaciones conforme llegan sus 4 estaciones climáticas: primavera, verano, otoño e invierno, siendo todas periodos trimestrales. Sabiendo esto, es hora de hacer cuentas. Una temporada de anime tiene una duración de 3 meses, lo que equivale a 12 semanas. Entonces, si el formato televisivo obliga al anime a emitirse de forma semanal, eso quiere decir que en 12 semanas se van a transmitir 12 respectivos episodios. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Por este motivo, muchas casas animadoras se decantan por esta duración. De igual forma, también se han visto casos en donde el anime está destinado a ser más largo, pero finalmente es dividido en 2 partes con el fin de respetar la mencionada programación y a su vez traer un contenido de mayor calidad, tal como sucedió con Tokyo Ghoul Re, una serie de 24 capítulos que se dividió en 2 temporadas de 12 episodios respectivamente. Y básicamente esa es la realidad detrás de los animes de 12 episodios. Como pudieron observar, los japoneses no dejan nada al azar, y menos cuando se trata de sus monitos chinos. ¿Qué es un reverse trap? Oh, querido Fonsla, si existen hombres que se visten de mujer como tú, entonces, ¿hay mujeres que se visten como varones? Y en caso de existir, ¿cómo se les conoce? Si la respuesta desean conocer, papel y lápiz en mano deben tener. Si forman parte de ese 1% que sigue Anime Magazine fielmente quincena tras quincena, sabrán que ya hemos analizado a fondo el tema trap, desde su historia hasta su importancia y repercusión dentro de la industria. Y nos sentimos orgullosos de ello. Sin embargo, nuestros queridos hombres con vestido no son el tema protagónico de este espacio, sino su contraparte femenina, biológicamente hablando. Porque sí, así como existen monitos chinos que se visten de monitas chinas, también hay waifus que se visten de juzbandos, siendo estas últimas apodadas como trapitos inversos. Como se podrán imaginar, los reverse traps son todos aquellos personajes femeninos cuyas apariencias y actitudes diverjan con su supuesto rol de mujer, pareciéndose más a un caballero que a una dama. Cabe destacar que sus vestimentas y personalidades no están directamente ligadas a sus preferencias sexuales, tal como sucede con su contraparte del género opuesto.
Entre los inversos más influyentes del anime, destacan Naoto Shirogane de Persona 4, Hakura Tenohu de Sailor Moon, Bellota de las chicas superpoderosas, entre muchas otras diosas. Asimismo, también existen las personajes tomboys, igualmente conocidas por deconstruir el estereotípico rol femenino, pero de una forma más sutil, pues estas muestran poco o nada de apariencia masculina, como es el caso de Tatsuki Arisawa de Bleach y de la hermosa Winry de Full Metal Alchemist. Como pudieron darse cuenta, las damas masculinas son mucho más diversas que su contraparte afeminada. En fin, dejen en los comentarios su top 10 de waifus reversas. ¿El viaje de Chihiro es un isekai? Prosigamos con una de las dudas existenciales que más impacto tuvo en los comentarios del anterior magazine. ¿Es acaso el viaje de Chihiro la obra maestra de Miyazaki? ¿Un cochino isekai? Indudablemente es un dilema interesante, pero a su vez muy difícil de contestar. Por tal motivo, decidimos hacer un ritual mágico que invocase a nuestros distinguidos investigadores filipinos para que así nos ayudasen a buscar la verdad tras este curioso enigma. Con el fin de cumplir el objetivo establecido, Dart fue un dios cruel pero justo, obligando a nuestros colaboradores asiáticos a verse el magnífico largometraje de Ghibli, lo que en teoría no sería problema, si no fuese porque el filme fue interrumpido constantemente por maratones de Sao, todo con el fin de causar traumas, conseguir analogías. Las sesiones investigativas fueron arduas, sufrimos muchas pérdidas humanas y recibimos alguna que otra denuncia filipina por explotación laboral. Sin embargo, todo valió la pena, pues los resultados arrojaron datos más que satisfactorios. Si seguimos al pie de la letra el concepto de Isekai, cuya definición podría resumirse en algo tan ambiguo como viajar a otro mundo, podemos afirmar que efectivamente el viaje de Chihiro encaja perfectamente dentro de este rublo, ya que su historia, en términos generales, se centra en una niña quien en compañía de sus padres se queda atrapada en un mundo mágico. Así que sí, Sentu Chihiro no Kamikakushi es tan isekai como lo es Alicia en el País de las Maravillas. No obstante, la creciente sobreexplotación vista en este subgénero ha causado un rediseño en sus conceptos básicos. Por ende, se tienen que tomar en cuenta otra serie de aspectos a la hora de insultar a una obra catalogándola como isekai. En el canal tenemos un video entero hablando del tema, pero básicamente todo buen isekai debe tener waifus sexualizadas, protas elegidos, tramas imbéciles y por último, pero no menos genérico, un mundo a lo Dragon Quest. Cosa que, afortunadamente, la película de Ghibli no tiene. Es por ello que, a pesar de compartir la misma base que cualquier obra isekai, el viaje de Chihiro no puede ser considerado como uno. Lo lamentamos por los fans del isekai, pero como van las cosas, todo parece indicar que el mencionado film de Miyazaki es lo más cercano que estará a su subgénero de un Oscar. ¿Cuál es la diferencia entre una OVA, una ONA y una película? Nuestro objetivo con esta sección es ayudarlos a entender más a fondo el maravilloso mundo del anime. Así que para lograr tal fin, nosotros leemos y recopilamos todas sus inquietudes. Es por ello que, para esta ocasión, como Datazo Express, les traemos la respuesta a una de las preguntas que más se ha paseado por la caja de comentarios en estas últimas ediciones. Tal parece que a muchos de ustedes en la audiencia se les dificulta distinguir las diferencias entre OVA y película. Pero no se preocupen, nadie nace sabiendo. Si eso pasara, no estuviésemos torturando filipinos. En fin, existen dos grandes características que distinguen a los OVAs de las películas: la duración y la distribución. En primer lugar, las siglas OVA son un diminutivo de Original Video Animation, es decir, animaciones creadas con la única finalidad de ser distribuidas en formato de video a través de Blu-ray y DVDs. En resumidas cuentas, es un capítulo especial que no pasan en televisión japonesa, mientras que las películas son largometrajes de mayor presupuesto, proyectados en salas de cine. Por otro lado, también existe un formato anime llamado Original Net Anime,
mejor conocido en el mundo por su abreviatura ONA. Este es un término que sirve para catalogar a esas series cuya distribución sea únicamente por internet, como es el caso de la popular Aggretsuko de Netflix. Como podrán observar, no es para nada complicado distinguir todos estos medios de distribución, aunque de nada les servirá saber catalogar los animes si siempre lo andan viendo en páginas piratas de dudosa procedencia. ¿Por qué Twitter funó a Usagi-chan? ¿Qué mejor manera para cerrar este magnífico magazine que con una funa pendeja de Twitter? Muy probablemente se están preguntando en sus casas cuál fue el cancelado en esta ocasión. ¿Quizá algún político corrupto o tal vez otro youtuber amante de las lolis? Pues no, esta vez fue alguien mucho más importante y trascendental. ¡A una monita china llamada Usagi-chan! Con esto bien podemos deducir que la cultura autista de la cancelación tal parece que ha acumulado las suficientes almas requeridas para obtener ese poderío que tanto necesitaba para traspasar la realidad misma, pudiéndose ir así a otros universos paralelos a fastidiar, como si de una mosca estiércolera cuántica se tratase. Pero bueno, al menos la funada tendrá algún tipo de lógica, ¿no? Pues tampoco. Toda la polémica empezó cuando una ilustradora de Twitter apodada como Cat decidió hacer lo que todos los feministas radicales en Twitter acostumbran: hacer el ridículo. La talentosa meme viviente decidió redibujar a la inofensiva monita pechugona de una forma que ella consideraba realista. Además, decidió acompañar su obra de arte progresista con un texto en donde le expresaba al mundo el descontento que sentía al saber que una caricatura ficticia no seguía sus estándares de belleza y lo que ella consideraba como normal. Antes de seguir, recordemos que Usagi tiene 20 años, por lo tanto, tampoco es descabellado que tenga tales proporciones, a sabiendas que el cuerpo humano se puede desarrollar de 1001 maneras, y que incluso hay mujeres mucho más jóvenes con los mismos atributos. Y por sobre todas las cosas, no nos olvidemos nunca de lo más importante, que es un dibujito imaginario, residente de un universo imaginario en donde todo es bonito y color de rosa. Fin. Por desgracia, para nuestras retinas, el arte logró volverse tendencia en la plataforma, inspirando a otros artistas shitposter a dibujar sus versiones tercermundistas de nuestras waifus preferidas, empezando así una campaña de odio en donde defendían el hiperrealismo en un estilo de animación como el anime. ¡El anime! Caracterizado por ser de todo menos realista. ¡Yoyos! Mientras que nos entregaban rediseños de personajes con anatomías igual de desproporcionadas e incoherentes para el estilo de la serie. Paralelamente, las morras con corte de honguito intentaban empaparnos con un discurso político en donde condenaban la sexualización ostentosa vista en el anime, la cual se nos olvidó mencionar que es un ecchi protagonizado por universitarios veinteañeros. ¿Ven lo que sucede cuando la gente sin estudios tiene acceso a internet? Otro buen meme horneado por estos subseres de internet fue la imbécil amalgama de tweets alegando que Usagi-chan incitaba a la pedo, ya saben, solo porque mide 1.50 y tiene una personalidad infantil. Si hay algo que nos caracteriza como equipo, es el respeto que tenemos hacia ustedes, audiencia. Por lo tanto, creemos que explicarles lo imbécil que es ese argumento sería una mofa al intelecto de todos ustedes. Finalmente, para concluir con este temita, nos gustaría recalcar algo que tal parece que hoy en día se le olvidó a Twitter. El anime no es real, son dibujitos. Sin embargo, aquí en Dar somos un canal objetivo y cristiano. Por ende, queremos saber la opinión de todos ustedes. Del 1 al 5, ¿cuánto de IQ le calculas a la ilustradora que empezó con todo este show? Por favor, armemos un debate sano en los comentarios. Ahora por órdenes de nuestro todopoderoso y sensual Dios Dart, procederé a leer algunos comentarios. Yo sigo sin entender por qué necesitamos esto, pero es muy entretenido. ¡A huevo! No sabes que lo quieres, pero lo necesitas. Cualquier isekai es mejor que vivir en... ya saben. Pues sí. Soy un hombre simple. Veo Yuri y entro al video. Como debe ser. Yo, luego de ver la sección en la cual narra comentarios. ¡De la mouse que mamaste! ¡Jaja! Anime Magazine aumenta mi nivel de sensualidad y erotismo en el anime.
¡A huevo, perro! Like si eres de esos otakus que rechazan la naturaleza de no bañarse. Así es que debe ser, amigos. Báñense, por favor. Chicos, recuerden ir a la lista de reproducción con todas las canciones de los AMV de los videos de noticias. Ya saben, vayan, el link está abajo. Y con estos comentarios termina la 10ª edición de Anime Magazine. ¿Cuál tema les gustó más? ¿Qué otros dilemas existenciales quieren que sean respondidos para la siguiente entrega? Déjenos sus preguntas en los comentarios. Todas y cada una serán respondidas en la próxima entrega. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!